26 en casa del publicano. Un tal Jesús. Mateo 9,10-13, Marcos 2,15-17, Lucas 5,28-32. El publicano o recaudador de impuestos, además de ser aborrecido por el pueblo, era un ciudadano proscrito civilmente. Su testimonio no tenía ningún valor jurídico y de alguna forma se le equiparaba al esclavo, por la inferioridad en la que se encontraba ante el resto de sus compatriotas. Como pecador, se le rechazaba moralmente y esto llegaba al extremo de que el dinero proveniente de las cajas del cobro de impuestos no podía aceptarse como limosna para los pobres por considerarlo dinero injusto. El desprecio popular se extendía también a la familia de los publicanos. Entre los orientales, comer con una persona en la misma mesa es muestra de respeto, de fraternidad y de perdón. Compartir la mesa era compartir la vida. Que Jesús no solo se relacionara con publicanos, sino que compartiera con ellos la mesa resultó un gran escándalo. Al escándalo moral se unía el escándalo político por ser los publicanos colaboradores de Roma. Las comidas de Jesús con publicanos y pecadores tuvieron también significación teológica. En los evangelios son presentadas como una anticipación del banquete final del mundo, en el que Dios sentará a su mesa en los primeros puestos a los que los buenos rechazaron como los últimos. Separarse de los pecadores era el máximo deber de un hombre que quisiera agradar a Dios. La religión que practicaban los piadosos en tiempo de Jesús sostenía que Dios rechazaba al pecador y solo lo acogía si se arrepentía y cambiaba de conducta. Solo entonces, el pecador era objeto del amor de Dios, cuando se transformaba en justo. Jesús revolucionó esta arraigada idea religiosa proclamando, con palabras y acciones que para Dios no cuenta la moral, que Dios demuestra un amor especial a los considerados inmorales. Esta idea era escandalosa, representaba la disolución de toda moral. Hasta el final de su vida Jesús fue acusado por las personas decentes de una conducta inmoral, porque bebía y comía con publicanos y pecadores. El rol de un publicano en la época de Jesús. El término publicano se refiere a un recaudador de impuestos durante la época de Jesús. Esta profesión era profundamente despreciada por la población judía por varias razones. Contexto histórico. Dominio romano. Durante la vida de Jesús, Judea estaba bajo dominio romano. Los romanos imponían fuertes impuestos al pueblo judío, y estos impuestos eran recolectados por individuos locales conocidos como publicanos. Ley judía. La ley judía prohibía a los judíos cobrar impuestos para una potencia extranjera. Esto se veía como una forma de colaboración con los ocupantes romanos. Corrupción y explotación. Los publicanos eran a menudo acusados de corrupción y explotación del pueblo. Con frecuencia cobraban de más y extorsionaban dinero a la población, lo que alimentaba aún más el resentimiento. El rol de un publicano. Recaudación de impuestos. Los publicanos eran responsables de recaudar impuestos de individuos y empresas dentro de sus distritos asignados. Estos impuestos incluían impuestos directos sobre la propiedad y los ingresos, así como impuestos indirectos sobre bienes y servicios. Colaboración con las autoridades romanas. Los publicanos trabajaban en estrecha colaboración con los funcionarios romanos para garantizar la eficiente recaudación de impuestos. Esta colaboración los alienó aún más de la comunidad judía. Estigma social. La ocupación de un publicano se veía como una traición a la ley judía y un símbolo de colaboración con los opresores romanos. Los publicanos a menudo eran marginados y considerados marginados por sus compañeros judíos. Jesús y los publicanos. Compasión y alcance. El ministerio de Jesús se caracterizó por la compasión y el alcance a los marginados. A menudo interactuaba con los publicanos, para gran desaprobación de los líderes religiosos. Parábola de la oveja perdida. Una de las parábolas más famosas de Jesús, la parábola de la oveja perdida, a menudo se interpreta como una metáfora del amor y el perdón de Dios por los pecadores, incluidos los publicanos. Llamado al arrepentimiento. Las interacciones de Jesús con los publicanos demuestran su llamado al arrepentimiento y su oferta de perdón a todos los que se vuelven a Él. Él vio el valor inherente de cada individuo, independientemente de su profesión o posición social. Conclusión. El rol de un publicano en la época de Jesús era complejo y multifacético. Eran vistos como colaboradores con las autoridades romanas, participando en prácticas que la comunidad judía consideraba moralmente reprobables. Sin embargo,
Las interacciones de Jesús con los publicanos revelan su compasión y alcance a los marginados y su llamado al arrepentimiento para todos. Su mensaje de amor y perdón trascendió las fronteras sociales y desafió las normas convencionales de su tiempo. ¿Cómo se veían afectados los publicanos por la corrupción dentro de su propia profesión? El impacto de la corrupción en la vida de los publicanos. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda, podemos analizar cómo la corrupción dentro de la profesión de los publicanos los afectaba, basándonos en el contexto histórico y la información general sobre la época de Jesús. Efectos negativos de la corrupción. Desprecio social. La corrupción generalizada entre los publicanos intensificaba el desprecio y la aversión que la sociedad judía sentía hacia ellos. Eran vistos como traidores a su pueblo y colaboradores con los romanos, lo que les impedía tener una vida social normal y les hacía objeto de discriminación. Aislamiento y marginación. La corrupción los aislaba de la comunidad judía, dificultando la creación de lazos sociales y familiares. Eran considerados impíos y pecadores, lo que les impedía participar en la vida religiosa y social de su comunidad. Amenaza de represalias. La corrupción podía generar conflictos con la población, que podía rebelarse contra los publicanos que abusaban de su poder. Esto los exponía a la violencia y al riesgo de ser atacados o incluso asesinados. Presión moral. La corrupción los obligaba a vivir con un peso moral constante, sabiendo que estaban actuando en contra de los principios éticos y religiosos de su comunidad. Esto podía generar sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Pérdida de dignidad. La corrupción erosionaba la dignidad de los publicanos, convirtiéndolos en meros instrumentos del poder romano, sin autonomía ni respeto por sí mismos. Efectos positivos, hipotéticos. Beneficios económicos. Aunque moralmente cuestionable, la corrupción podía proporcionar beneficios económicos a los publicanos. Podían enriquecerse a través de la extorsión y el soborno, lo que les permitía mejorar su nivel de vida. Protección del poder romano. La corrupción podía servir como una forma de protección por parte del poder romano. Los publicanos corruptos podían obtener favores y protección de los funcionarios romanos, lo que les permitía mantener su posición y evitar represalias. Conclusión. La corrupción dentro de la profesión de los publicanos tenía un impacto devastador en su vida, tanto a nivel social como personal. Los convertía en parias sociales, los aislaba de su comunidad y les generaba un profundo conflicto moral. Aunque la corrupción podía ofrecer algunos beneficios económicos y protección, estos eran a menudo efímeros y se veían eclipsados por las consecuencias negativas que les acarreaba. ¿Qué tipo de leyes o regulaciones existían en la época de Jesús para controlar la corrupción entre los publicanos? La lucha contra la corrupción de los publicanos en la época de Jesús. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda sobre leyes o regulaciones específicas para controlar la corrupción de los publicanos en la época de Jesús, podemos analizar el contexto histórico y las posibles medidas que se tomaban para intentar combatir este problema. Contexto histórico. Dominio romano. Durante la época de Jesús, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El sistema de recaudación de impuestos era complejo y se basaba en la colaboración entre los funcionarios romanos y los publicanos locales. Corrupción endémica. La corrupción era un problema generalizado en el Imperio Romano, y los publicanos no eran la excepción. Los funcionarios romanos a menudo se beneficiaban de la corrupción de los publicanos, ya que les permitía aumentar sus ingresos y mantener el control sobre las provincias. Falta de control. El control sobre la corrupción de los publicanos era limitado. El sistema romano de recaudación de impuestos se basaba en la confianza y la responsabilidad de los funcionarios locales, lo que dejaba margen para la corrupción. Posibles medidas de control. Leyes romanas. El Imperio Romano tenía leyes que prohibían la corrupción y el abuso de poder, pero estas leyes eran difíciles de aplicar en la práctica, especialmente en las provincias. Supervisión romana. Los funcionarios romanos podían realizar auditorías e inspecciones para controlar la actividad de los publicanos, pero estas medidas eran esporádicas y no siempre efectivas. Quejas de la población. La población podía presentar quejas ante los funcionarios romanos sobre la corrupción de los publicanos, pero estas quejas a menudo eran ignoradas o desestimadas. Presión social. La presión social y la condena moral por parte de la comunidad judía podían servir como un mecanismo de control informal, pero no siempre era suficiente para evitar la corrupción. Conclusión.
La lucha contra la corrupción de los publicanos en la época de Jesús era un desafío complejo. Aunque existían leyes y mecanismos de control, estos eran insuficientes para evitar la corrupción generalizada. La falta de transparencia, la complicidad de los funcionarios romanos y la presión por obtener beneficios económicos contribuían a perpetuar este problema. La corrupción de los publicanos era un reflejo de la corrupción generalizada del sistema romano, que afectaba a todos los niveles de la sociedad. ¿Qué ejemplos de corrupción de los publicanos podemos encontrar en los textos bíblicos o históricos de la época de Jesús? Ejemplos de corrupción de publicanos en la época de Jesús. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda, podemos encontrar ejemplos de la corrupción de los publicanos en los textos bíblicos y en algunos escritos históricos de la época de Jesús. Textos bíblicos. El Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona a los publicanos como ejemplos de pecadores que necesitan arrepentimiento. En Mateo 9, 9-13, Jesús llama a Mateo, un publicano, a ser su discípulo. Esto provocó la indignación de los fariseos, quienes consideraban a los publicanos como impíos. El Evangelio de Lucas. En Lucas 19, 1-10, se narra la historia de Zaqueo, un jefe de publicanos, que se convierte en seguidor de Jesús. Zaqueo era conocido por su riqueza, obtenida a través de la extorsión y la corrupción. Su conversión representa el poder transformador del perdón de Jesús. El Evangelio de Marcos. En Marcos 2, 13-17, Jesús se encuentra con publicanos y come con ellos, lo que causa escándalo entre los fariseos. Jesús defiende su acción diciendo que los que necesitan sanidad son los pecadores, no los justos. Textos históricos. Flavio Josefo. El historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, describe la corrupción generalizada de los publicanos en sus obras. Menciona cómo los publicanos a menudo cobraban impuestos excesivos y extorsionaban a la población, lo que generaba gran resentimiento. Ejemplos específicos. Cobro de impuestos excesivos. Los publicanos a menudo cobraban impuestos por encima de lo que estaba establecido por las leyes romanas. Extorsión y soborno. Los publicanos podían extorsionar dinero a la población a cambio de no denunciarlos o de no aumentar sus impuestos. También podían aceptar sobornos para favorecer a ciertos individuos o empresas. Fraude fiscal. Los publicanos podían manipular los registros fiscales para evadir impuestos o para beneficiar a sus amigos y familiares. Abuso de poder. Los publicanos podían utilizar su posición para intimidar y oprimir a la población, aprovechándose de su vulnerabilidad. Conclusión. Los ejemplos de corrupción de los publicanos en la época de Jesús son numerosos y se encuentran tanto en los textos bíblicos como en los escritos históricos. Estos ejemplos nos muestran la realidad de la corrupción en la sociedad de la época y la necesidad de un cambio moral que Jesús predicaba. La corrupción de los publicanos no solo afectaba a la población, sino que también erosionaba los valores éticos y religiosos de la comunidad judía. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.